Bienvenidos a este foro Unir cómo aprende el cerebro, de la investigación a la práctica, porque queremos hablar de algo que puede cambiarlo todo en las aulas, la investigación educativa. Queremos mostrar lo importante que es investigar especialmente en neuropsicología aplicada. ¿Por qué? Porque puede ayudar a los docentes a mejorar esa forma en la que ellos enseñan y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Tenemos muchos temas de los que vamos a hablar, de esa investigación, de herramientas, de IA, de muchísimas cuestiones en este interesante foro. Algunas de esas personas que ya están conectadas, os saludo, buenos días a todos aquellos que nos seguís, por ejemplo, desde Colombia. Óscar Alberto desde Cali, Jonathan también desde Colombia, María Sol nos está saludando desde Ecuador, Eva también desde Ecuador, Gisette desde Barranquilla, Colombia, Omar, Alexis también. Generalmente, mira, desde Perú, Arriola Castro, Claudia también desde Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis saludando y os animo a que además participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, porque después se los vamos a trasladar a las maravillosas ponentes que tenemos hoy en este foro Unir. Y voy a saludar a la primera de ellas, que es María Isabel Gómez, profesora de Unir en el máster en Métodos de Investigación Educativa, doctora en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante, máster en Investigación Educativa, licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Magisterio. Un placer, María Isabel, contar contigo hoy en este foro Unir. Para mí es un auténtico placer acompañaros en esta tarde. Pues un lujo contar contigo y yo te voy a dar la palabra ya porque estamos todos deseando escucharte para ver cómo aprende el cerebro de la investigación a la acción. Así que te doy la palabra, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes. Como bien nos presentaba la compañera Ana, yo soy María Isabel Gómez Núñez y voy a adentraros un poquito en este maravilloso mundo de la investigación educativa focalizada en la neurociencia. Esta tarde nos vamos a centrar en los aspectos relativos y que definen el conocimiento científico. Vamos a abordar también algunos de los problemas neurocientíficos actuales a los que podemos dar respuesta gracias a la investigación educativa. Hablaremos también de la importancia de la revisión bibliográfica especializada, de qué medios de difusión tenemos actualmente dentro de la investigación educativa y de la neurociencia para expandir, para divulgar, para publicar nuestros documentos, nuestras aportaciones a la neurociencia dentro de la investigación educativa. Y por último, nos centraremos también en aquellos recursos y la proyección que tienen los máster de los que estamos hablando esta tarde, no solo neuropsicología y educación, sino también la investigación educativa aplicada a esta ciencia. En primer lugar, me gustaría que os detuvieseis en esta diapositiva, que os detuvieseis sobre todo en el contenido, en aquellos aspectos de los que nos está informando. Nos habla de la importancia de la inteligencia artificial en la enseñanza superior. Dice que en un giro sorprendente pues, para el sistema educativo global, un creciente número de estudiantes, esto quizás está pasando, quizás no, quién sabe, pero lo cierto es que un creciente número de estudiantes está comenzando a utilizar la inteligencia artificial avanzada para redactar sus tareas. De hecho, nos informa de que según una encuesta reciente, más del 40% de los estudiantes de secundaria y de la universidad de diversas partes del mundo parece que utilizan inteligencia artificial habitualmente, no solo para sus ejercicios, sino también para otras actividades que precisan para realizar esos ejercicios, como por ejemplo, pues para poder estudiar, para hacer resúmenes, para hacer esquemas. Dice que numerosos expertos en educación advierten de que aunque la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje, también supone pues muchos desafíos éticos a los que debemos acudir para reflexionar sobre los mismos. ¿Verdad o mentira? ¿Se trata de una noticia verdadera, de algo basado en un verdadero conocimiento científico, en procesos reales de investigación?
o es algo que nos hemos inventado? Vamos a ver otra de las noticias para que podáis comparar. Otra publicación dice: impacto de la infotecnología, la neurociencia y la neuroética en la educación. Como podéis observar, en este caso estamos, bueno, pues ante lo que parece un artículo de investigación científico en el que incluso se menciona quién es la autora del mismo, nos habla de algunos aspectos principales sobre cómo han impactado estas infotecnologías, la neurociencia, los nuevos estudios sobre neurociencia y la neuroética en la educación. ¿En qué educación? En los sistemas educativos en general. ¿Verdad o mentira? ¿Es información de la que nos podemos fiar porque se considera conocimiento científico o por el contrario nos basamos en creencias no comprobadas o no analizadas a través de procesos de indagación científica? Pues os voy a dar la solución. En este sentido, la primera noticia que os comentaba, que os ponía, se vinculaba o está vinculada a una noticia realmente que no está comprobada con el conocimiento científico. De hecho, os informo de que es una noticia que yo misma generé con una aplicación de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto y por qué os he puesto ante esta tesitura? Para que no nos creamos todo, para que pensemos que solo lo que se obtiene a través de la investigación educativa con ese carácter científico es de lo que realmente nos podemos fiar. Por el contrario, la segunda publicación que os mostraba, este artículo extraído de una verdadera revista científica, sí que ha seguido los pasos del método científico, los pasos que determinan la investigación educativa y, por tanto, sí que es información válida, siempre perfectible, porque el conocimiento científico siempre lo será, pero es algo de lo que realmente nos podemos fiar. Y una vez que hemos comparado ambas noticias y que nos hemos dado cuenta de que hoy en el mundo de las redes sociales y de la tecnología no podemos fiarnos de todo, vamos a centrarnos en qué distingue el método científico de otros métodos y qué es lo que aprenderíais precisamente si os adentráis dentro del máster en métodos de investigación educativa. Hablaríamos de observación, de cómo se formulan los verdaderos problemas científicos, problemas educativos vinculados a la neuropsicología y a la educación. ¿Qué es eso de las hipótesis como posibles soluciones tentativas a nuestros problemas de investigación? Nos adentraríamos también en lo que más os gusta, el trabajo de campo, es decir, vamos a preguntar, vamos a observar, vamos a recoger información de primera mano, vamos a analizar las tareas que nuestros participantes, con independencia de la etapa evolutiva o educativa en la que se incluyan, nos tienen que decir. Vamos a introducirnos en esos significados, en esas concepciones y vamos a analizar los datos. ¿Para qué? Para obtener resultados que realmente sean científicos, que realmente podamos publicar y extrapolar a muchos ámbitos del conocimiento dentro de la neuropsicología y también dentro de lo que es la investigación educativa. Por tanto, las diferencias clave entre lo que consideramos conocimiento científico del que no lo es que generalmente el conocimiento científico es sistemático, sigue un conjunto de pasos de los que hemos hablado para obtenerse, mientras que el conocimiento no científico deriva de creencias no contrastadas, de aspectos subjetivos y además no sigue una estructura organizativa como lo es el verdadero conocimiento científico. Pasamos a abordar o a comentar algunos de los problemas neurocientíficos actuales que podemos abordar de una manera muy intensa con la investigación educativa. Hablamos, por ejemplo, de los neuromitos en la práctica docente, creencias erróneas que muchos educadores tienen sobre el funcionamiento cerebral y que todavía persisten en entornos educativos, como por ejemplo los mitos sobre el estilo de aprendizaje o el uso del 10% del cerebro. De hecho, incluso se han hecho películas en este sentido sobre lo que pasaría si los seres humanos utilizásemos el 100% de nuestras capacidades cerebrales. ¿De qué más se habla o en qué más podemos profundizar? Pues sobre la tecnología y el desarrollo cerebral, es decir, el efecto de uso de dispositivos digitales sobre procesos o funciones cognitivas superiores, como puede ser la atención, la memoria de trabajo, el desarrollo de circuitos neuronales, no solo en niños y en adolescentes, sino también incluso en población adulta. ¿Qué otros problemas nos preocupan? El estrés.
¿Cuántos problemas o cuántas consecuencias negativas tiene esta respuesta inespecífica que nos hace incluso ser más propensos a padecer trastornos emocionales como pueden ser trastornos vinculados con la ansiedad? ¿Qué impacto tienen los niveles de estrés crónico en la neuroplasticidad o en las funciones cognitivas que influyen en la enseñanza y en el aprendizaje? Hablamos también de la importancia de la neuroeducación emocional, es decir, vamos a analizar la influencia de las emociones, del desarrollo socioemocional en el aprendizaje y en las funciones cognitivas que tienen que ver con el aprendizaje. Además, también me gustaría resaltar uno de los temas que personalmente y por la formación que tengo más me interesan, que es precisamente la relación entre aprendizaje y educación musical. Esto ha sido muy debatido en los últimos años, sobre todo porque la mayoría de los sistemas educativos actuales no conceden la importancia que se precisa a la educación emocional, cuando numerosos estudios en el ámbito de la neurociencia demuestran que la formación musical es básica para el aprendizaje. Es un elemento vertebrador de otras prácticas de enseñanza-aprendizaje y del estilo que tenemos a la hora de aprender. Os traigo también un tema que incluso ha sido objeto también, como sucedía con el estrés, como sucedía con los neuromitos de muchas películas, y es el sueño y la memoria. Hablaremos del estudio sobre cómo el sueño impacta, o esos hábitos de sueño impactan en funciones cognitivas como pueden ser la memoria o todo lo que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. Estos, chicos y chicas, son algunos de los temas neurocientíficos que podríamos abordar a través de la investigación educativa, pero yo estoy segurísima de que vosotros tenéis muchas más preocupaciones que podrían convertirse en verdaderos problemas de investigación en el ámbito de la neuropsicología y la educación. Continuamos con la importancia de la revisión bibliográfica, porque una cosa es importante: si realmente deseamos investigar, si deseamos poner a prueba o descubrir los vacíos que existen en el conocimiento científico actual, es importante que sepamos buscar información, pero no cualquier tipo de información, sino información especializada. Y eso también lo aprendemos dentro de la investigación educativa. Aprendemos a buscar documentos científicos en bases de datos internacionales especializadas como pueden ser Scopus o como puede ser la Web of Science. Aprendemos qué es eso de las palabras clave, cómo podemos utilizar los tesauros, esas aplicaciones en las que se incluyen los distintos términos que utilizamos para la búsqueda científica. Aprendemos también la importancia de conocer el índice de impacto, por qué consideramos que algunas revistas o publicaciones son verdaderamente científicas y por qué se expanden o se extrapolan a toda la población. Aprenderemos qué características tienen las bases de datos y cómo localizar lo que verdaderamente nos interesa, cómo a través de las estrategias de búsqueda, porque precisamente dentro de la investigación educativa uno de los aprendizajes esenciales es cómo buscar la información, cómo utilizar los términos clave, cómo llegar a aquellos documentos científicos y a aquellos autores que realmente nos inspiran. ¿Todo ello para qué? Pues para focalizarnos en la importancia que tiene la investigación educativa para la neurociencia, porque recordad una cosa: lo que no se haya investigado de manera científica no tiene validez. Pueden ser creencias, como decíamos, podíamos hablar de aspectos subjetivos, pero no tendrán un verdadero impacto en la sociedad. Y es necesario que las investigaciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de la neuropsicología, tengan el impacto necesario, que lleguen a todas las poblaciones y que consigamos a través de ellas mejorar los sistemas educativos, lo que ofrecemos a nivel de enseñanza, pero también lo que adquieren nuestros estudiantes. Continuamos con algunos ejemplos de trabajo fin de máster en el ámbito de la neurociencia educativa. Uno de ellos, por ejemplo, es la neurociencia cognitiva aplicada al aprendizaje de segundas lenguas, ¿de acuerdo? El análisis de patrones neuronales durante la adquisición de vocabulario en una segunda lengua mediante, por ejemplo, tareas de asociación semántica en adolescentes. ¿Qué resultados se obtuvieron en este sentido? Pues una mayor activación en áreas frontotemporales durante asociaciones semánticas multimodales con impacto significativo, fijaos, en la retención
a largo plazo con resultados que realmente tuvieron ese carácter estadísticamente significativo. Otros ejemplos de trabajos fin de máster que hemos desarrollado en este ámbito, pues el efecto de la música en las funciones ejecutivas y en la memoria de trabajo. Ya veis cómo persisto en la importancia que tiene la educación musical precisamente para todo lo que tiene que ver con el ámbito de la neuropsicología. Un estudio sobre los efectos de la formación musical en el desarrollo de funciones cognitivas en niños de los 8 a los 12 años. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues que se observó una mayor activación prefrontal y una mejora en el desarrollo de tareas que vinculaban la memoria operativa y en general las funciones cognitivas superiores en el grupo experimental, es decir, en el grupo que realmente recibió esa formación musical. En otro de los ejemplos encontramos el estudio sobre la relación, fijaos, entre la atención selectiva, la memoria de trabajo y el rendimiento académico en las áreas de lengua y matemáticas en población vulnerable de 8 o 9 años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Se evaluó la relación entre esos patrones, entre esas distintas variables, para obtener como resultados clave que estas investigaciones van a corroborar la necesidad y la presencia de relaciones entre las variables que hemos estudiado, es decir, la atención selectiva, la memoria de trabajo y el rendimiento académico en las áreas que se han determinado. Por último, os traigo otro ejemplo de trabajo fin de máster con uno de los trastornos más estudiados a lo largo de la literatura científica en el ámbito de la neuropsicología y de la educación, la intervención neuroeducativa en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad mediante, fijaos, la realidad virtual. Se trata de diseñar entornos de realidad virtual de aprendizaje para entrenar funciones cognitivas como la atención sostenida y el control inhibitorio en estudiantes con TDAH. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que en general, en todos estos estudiantes se mejoraban estas funciones cognitivas, demostrando que la intervención neuroeducativa era efectiva a la hora, mediante la realidad virtual, era efectiva a la hora de mejorar las funciones atencionales de estos estudiantes. Además, una vez que tenemos nuestras investigaciones dentro de UNIR, se ofrece también la posibilidad o se anima al estudiantado a que publiquen todo aquello en lo que hayan trabajando. ¿Y publicar dónde? En revistas especializadas. ¿Y cómo conocemos las revistas especializadas? Os lo he comentado anteriormente, gracias al aprendizaje que obtenemos a través de las búsquedas de información en las bases de datos especializadas o en páginas especializadas a las que podamos acudir. Eso nos hace que también seamos conocedores de qué publicaciones, qué revistas tienen un mayor impacto o las que realmente serían más adecuadas en función de los temas que estemos investigando. ¿Dónde podemos acudir también sin que nos dé miedo? A los congresos, a las jornadas, a los encuentros entre profesionales de la neuropsicología y de la educación. Encuentros como esos congresos que hay muchísimos ahora también gracias a la expansión de la tecnología. Tenemos muchos congresos virtuales en los que podemos crecer como profesionales, crecer como investigadores, exponer nuestras investigaciones, pero también reconocer el trabajo de otros compañeros en este ámbito de estudio, en el nuestro o en otros ámbitos que nos puedan dar ideas incluso para seguir mejorando. ¿Qué otros aspectos encontramos? Las redes académicas, tan de moda que se han puesto las redes sociales, pero no las redes sociales únicamente para exponer la vida de cada uno, sino las redes sociales y las redes académicas especializadas, aquellas en las que compartimos nuestras publicaciones para darlas a conocer, porque como siempre digo, un trabajo que hemos escrito nunca debe quedar guardado ni en un cajón ni en una estantería. Debemos animarnos a esa publicación, pero no a publicar creencias o aspectos subjetivos, sino más bien trabajos que se hayan basado en una verdadera investigación educativa, en una verdadera investigación científica dentro del ámbito de la neuropsicología y de la educación.
¿Qué recursos y proyección académica nos ofrecen pues a través del máster en métodos de investigación educativa y también dentro del máster en neuropsicología y educación? Bueno, pues seguimos avanzando porque tenemos las técnicas más innovadoras de inteligencia artificial aplicada que se enseñan también al alumnado, porque igual que la sociedad avanza, estamos obligados dentro de la educación superior a seguir avanzando, a conocer y a utilizar esas herramientas no para que nos hagan el trabajo, no nos equivoquemos, sino para que nos ayuden. Igual que en su día nos ayudaron los ordenadores, la aparición de Internet o los buscadores que se fueron generando. También es muy importante que tenemos laboratorios de investigación, instalaciones, en este caso sobre todo propuestas de trabajos grupales, también contactos con empresas, con el mundo educativo, para que podamos seguir avanzando y podamos realizar los trabajos de campo necesarios para seguir progresando dentro de la formación online. Talleres de redacción académica. ¿Esto en cuándo aprendemos? Pues cuando estamos redactando nuestros trabajos fin de máster, cuando estamos redactando las distintas actividades que conforman cada una de las asignaturas. Los docentes que están dentro de estas formaciones nos ayudan a seguir avanzando, a seguir evolucionando y a que cada vez seamos más competentes a la hora de redactar y de exponer. Y otra cosa muy importante, la posibilidad de continuar con el doctorado, de seguir profundizando en las investigaciones que iniciemos, como digo, de no dejarlas olvidadas en un cajón o en una estantería y de completar nuestra formación investigadora y también profesional, como os digo, continuando con ese doctorado. Por mi parte, esto es todo. Espero que os animéis a transformar la educación con la neurociencia, porque el futuro de la investigación educativa espera vuestros aportes, vuestro rigor científico, vuestros conocimientos prácticos, de manera que se impacte en la sociedad, no basándonos en creencias, sino en conocimientos científicos realmente probados. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Pues muchísimas gracias, María Isabel, por mostrarnos la necesidad, ¿no?, de investigar para seguir avanzando. Y son muchas las preguntas que nos llegan, otras que surgen, porque una de las cuestiones es cómo hacer que todo eso, todos esos avances de la investigación realmente lleguen luego a las aulas. Por ejemplo, nos preguntaban, ¿cómo podemos asegurarnos de que todo eso que se descubre llegue a tener un impacto real? ¿Qué hace falta para que haya como una transferencia, ¿no?, de ese conocimiento? ¿Cómo se puede impulsar eso? Pues realmente, Ana, uno de los principales elementos, tú misma lo has dicho, es la importancia que se está dando hoy en día a la transferencia, a que las investigaciones o a que quien investiga no son solo los profesionales que trabajan en las universidades. Es decir, quien debe investigar son las personas también que están en la realidad práctica. Por ejemplo, si yo soy docente en la etapa de educación primaria, estoy obligada a investigar, estoy obligada a seguir avanzando. Y también es muy importante que trabajadores de distintos sectores educativos estén interconectados, que no suceda o que aboguemos por eliminar esa separación que en muchas ocasiones existe entre la teoría y la práctica, entre las personas que se dedican a la investigación y las personas que están en el ámbito práctico. No debe ser así. Para eso tenemos las redes profesionales que os he dicho, los congresos, las jornadas, para que conozcamos otras propuestas y para que publiquemos las nuestras, de manera que estemos en contacto continuo con los profesionales que estén en la realidad más práctica y que necesiten de nuestros conocimientos para seguir avanzando. Y como docente y educadora, animo a todas las personas a investigar desde y en su propia práctica para que puedan seguir impactando realmente en sus contextos laborales y en el mundo socioeducativo en general. Y esa colaboración, esa conexión, además, seguro que ayuda a desterrar esos mitos de los que estabas hablando, y también es fundamental la colaboración entre los propios docentes, ¿no?, para también que ellos compartan esas prácticas innovadoras y las vayan aplicando poquito a poco y cada uno, ¿no?, ponga ese granito de arena. Efectivamente, Ana. Lamentablemente, durante muchos años parecía que la educación se situaba en compartimentos estancos. ¿De acuerdo? Parece que una vez que te encerrabas en el aula, tu aula era tuya, tus alumnos eran tuyos y que no tenías relación con otros profesores. Incluso nos daba vergüenza mostrar lo que estábamos haciendo por temor a la crítica. Ese temor debe desaparecer. Investigamos y trabajamos a nivel grupal, en equipos cooperativos, de manera que lo que yo haga va a influir en mis compañeros
compañeros, y lo que hagan mis compañeros también me va a influir a mí misma. Por eso es muy importante compartir, dejar a un lado esa oscuridad, esa competitividad entre nosotros para colaborar en pro del avance de la investigación educativa en el campo de la neuropsicología, por supuesto, y de la educación. Mira, justo nos está diciendo Claudia a través de ese chat, que os animo, por cierto, a que sigáis enviando vuestros comentarios y vuestras preguntas, que es necesario crear comunidades de aprendizaje investigativas. También lo has mencionado en tu presentación, la IA, y son varias las preguntas que van en esa línea. Por ejemplo, Jonathan nos decía, ¿puede ser realmente una herramienta útil la IA? ¿Qué tipo de tareas nos pueden ayudar en esa investigación? ¿Cuál es el límite? Bueno, yo considero, hay muchas personas que, o al principio cuando la IA irrumpió, sobre todo en los últimos meses, creo que, y me considero que fui una de las que tenía verdadero temor, ya no tanto por lo que yo pueda utilizarla, sino por lo que implicara su uso. Es decir, la IA lamentablemente en muchos ámbitos se ha relacionado con copias de trabajos. Utilizo la IA para que haga el trabajo que yo no quiero hacer. Utilizo la IA cuando tengo prisa y no debe verse así. Es igual que los ordenadores, es decir, los ordenadores aparecieron o Internet apareció para facilitarnos, para ofrecernos recursos. Antiguamente podríamos estar en las bibliotecas eternamente buscando libros, leyendo, y ahora con un clic tenemos acceso a muchísima información. Pues eso es lo que debemos entender de la IA, que son herramientas también para ayudarnos en nuestro trabajo. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial dentro del mundo de la investigación? Pues nos puede ayudar a buscar cuáles son los temas de mayor actualidad dentro de la neuropsicología y de la educación cuando nos sentimos un poco perdidos o cuando no encontramos ese vacío en el conocimiento. Nos puede ayudar también en las búsquedas bibliográficas. Tenemos las bases de datos, pero también podemos utilizar la inteligencia artificial para buscar a los autores más importantes en un ámbito de conocimiento, para valorar las últimas publicaciones que se han extraído. Podemos utilizar la IA incluso para mejorar nuestros propios escritos académicos, para que nos ayude a hacer las correcciones gramaticales que tengamos que hacer. Podemos utilizar la IA para facilitar la comprensión sobre algunos documentos científicos que utilicen un vocabulario muy técnico y que quizás son relevantes para nuestro estudio, pero no logramos comprenderlos en profundidad. Pues la IA también nos ayuda en ese sentido. Podemos utilizar la IA para crear mapas conceptuales, para generar presentaciones, para también utilizar esas presentaciones dentro de nuestras propias exposiciones que hagamos en congresos o en jornadas. La IA no debe ser vista como un enemigo o como algo que está irrumpiendo en nuestro mundo para facilitarnos la vida simplemente o para copiar trabajos. La IA debe entenderse, al igual que tantos recursos tecnológicos, como una herramienta más, una herramienta que contribuye al avance del conocimiento y una herramienta incluso sobre la que podemos investigar. Pues precisamente sobre la IA siguen llegando esos mensajes. Claudia, Germán, hablan de que es una herramienta, pero que luego está esa redacción del investigador y toda su investigación. Incluso José Carlos nos dice, ¿hay alguna especial o que pueda ayudar más en el ámbito de la relevancia científica? Pues respondiendo, Ana, a José Carlos, os diré que no debéis tener miedo en ese sentido. Lo que siempre debemos considerar es que nuestra inteligencia siempre será superior, la inteligencia humana, a cualquier inteligencia artificial. No debéis cubrir funciones que podéis hacer vosotros con la inteligencia artificial, sino ayudaros dentro de ese proceso. En respuesta a José Carlos, que nos hablaba de algunas de esas herramientas, pues mirad, tenéis, por ejemplo, la aplicación Consensus, ¿de acuerdo?, que nos permite buscar esas investigaciones, algunas investigaciones de relevancia, que nos ayuda incluso también a resumir textos, a mostrarnos cuáles son los vacíos científicos dentro de un ámbito de conocimiento. Tenéis también la conocida ChatGPT, que ahora tiene una función que se denomina investigación en profundidad, que nos ayuda precisamente también a mejorar, como os decía, no a redactarnos. La redacción tiene que ser algo nuestro, pero si consideramos que podemos seguir avanzando, que podemos seguir mejorando, que hay cosas que debemos mejorar en traducciones o en la redacción, ¿por qué no ayudarnos de estas herramientas de inteligencia artificial? Como os decía, ChatGPT hoy en día ha incluido una aplicación que es sobre investigación en profundidad, que también se puede utilizar. Tenemos Scholar Semantic,
que es una base de datos también que utiliza inteligencia artificial, que cuando pinchamos en los distintos documentos incluso nos hace unos resúmenes más especializados sobre los resultados o lo que más nos puede incluir dentro de cada documento. Tenemos también Open Scholar, que está además vinculada con Semantic Scholar y que también nos permite profundizar en cuáles son cómo está un tema de estudio en la actualidad, en qué podríamos profundizar, en explicar conceptos técnicos que no conozcamos. Bueno, estos son algunos ejemplos. Notebook LM, que también la ha sacado Google recientemente, que también nos ayuda precisamente a esos resúmenes, nos permite interactuar, nos permite incluso generar podcasts para explicar esos artículos o esos temas de investigación en los que queramos profundizar. Estos son simplemente algunos ejemplos, pero como os digo, la inteligencia artificial es un campo en expansión y un campo muy bueno de estudio dentro del ámbito educativo. Pues muchísimas gracias, María Isabel, por tus aportaciones, por responder a todas esas preguntas que estaban llegando y que van a seguir llegando en ese chat. Un placer haber contado contigo hoy en este Foro UNIR. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir porque siguen entrando esas preguntas y todavía son muchas las cuestiones que se pueden hablar y debatir sobre la investigación educativa, la neuropsicología, la educación. Por eso ya presento a Mari Carmen Mañas, que es coordinadora académica del Máster en Neuropsicología y Educación de UNIR. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí hoy con nosotros. Nada, un placer y encantada de estar aquí con todos vosotros y con quienes nos están escuchando. Y también Olaya Gutiérrez, alumni de ese máster de Neuropsicología y Educación y además ganadora del Premio Nacional al Mejor TFM. Después vamos a hablar con ella de toda esa experiencia. Olaya, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este Foro UNIR. Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues yo quería empezar contigo, Mari Carmen, porque son varias las preguntas. Dice, yo estoy iniciando, no sé qué hacer. ¿Qué le dirías, a alguien que tiene que dar ese paso? ¿Y qué estrategias le recomendarías para empezar a investigar en este terreno? ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, pues por supuesto informarse, ¿no?, sobre todas las opciones que existen, en este caso en esta parte de neuropsicología. En nuestro caso, por ejemplo, la neuropsicología y educación, pues es una disciplina muy interesante que estudia cómo aprendemos desde una perspectiva cognitiva y neuropsicológica, es decir, desde el funcionamiento del cerebro. Y cuando hablamos de cerebro, pues necesariamente tenemos que hablar de investigación y tenemos que hablar de ciencia, ¿no?, el tema que nos compete hoy en día. Nosotros en nuestro caso pues buscamos que el alumno no solo aprenda qué funciona o qué no funciona en el aula, sino que también aprenda el por qué funciona algo o el por qué no funciona, desde esa parte más cerebral. La neuropsicología educativa en este caso, de hecho, es una disciplina que está en auge. ¿Por qué? Pues porque cada vez entendemos más o entendemos mejor cómo se aprende, cómo aprende el cerebro, ¿no? Y eso es algo que ayuda mucho a los docentes en su práctica. Entonces, teniendo en cuenta además que las aulas cada vez son más complejas, que cada vez son más diversas, esta disciplina va a ser clave para adaptar la enseñanza a cada uno de nuestros alumnos, desde esa base científica, pero con una aplicación muy práctica en el aula. Pues como dices, la importancia cada vez mayor de la neuropsicología y la educación para entender cómo se produce ese aprendizaje, cómo el cerebro va cambiándose, adaptándose, porque además seguro que está cambiando con las nuevas tecnologías, ¿no? O eso es un mito también, como nos decía antes. Es real, está cambiando el cerebro. Y la forma en que los alumnos atienden o escuchan las dificultades que tienen de atención. Y tú estás hablando de esas posibilidades que nos ofrece este máster, pero yo quería preguntarle a Olaya precisamente por lo que nos estaban comentando, ¿no?, al principio, y esa primera pregunta que te trasladaba. ¿Por qué, no? ¿Por qué decidirse? ¿Qué hacer ante, oye, tengo que tomar esta decisión? ¿Qué te llevó a ti, Olaya, a decir, este máster, me apetece estudiar esto? Y esa idea del TFM, cuéntanos un poco más de todo ese proceso.
Vale, pues mira, yo decidí hacer este máster, sobre todo porque mirando las asignaturas dio como una perspectiva súper amplia de todo lo que te puedes encontrar en el aula. Las asignaturas van desde, pues, una asignatura era la memoria, otra era las altas capacidades, la dislexia, discalculia. Entonces abarcaban muchos campos que realmente tú te puedes encontrar con eso en el aula. Y dije, me pareció como súper interesante y todo esto a través de la neuropsicología, que es desde el comienzo, por así decirlo. Entonces dije, necesito hacer este máster, me interesaba muchísimo y aquí estoy. Y el TFM, cuéntanos un poquito más en profundidad ese TFM, qué temática elegiste, por qué. Vale, pues mira, mi trabajo se titula Más allá del potencial intelectual y es una intervención en la memoria de trabajo en adolescentes con altas capacidades para mejorar relativamente el rendimiento académico. Y al final, pues este trabajo lo que más se ha abordado ha sido la relación entre las altas capacidades y las funciones ejecutivas, teniendo pues un foco específico en la memoria de trabajo. Al final, el objetivo principal pues fue analizar cómo influye pues la memoria de trabajo en esta función ejecutiva, en el rendimiento académico de los adolescentes con altas capacidades y a partir de ello pues diseñar una intervención orientada a fortalecer la memoria de trabajo. Y al final, bueno, yo llevo varios años trabajando en la Asociación de Altas Capacidades, en mi caso, del País Vasco, que vivo aquí en Donosti, y mi interés comenzó por las altas capacidades, comenzó pues porque yo desde muy pequeña he tenido un caso muy cercano en mi familia y eso siempre ha hecho como que tuviésemos esa sensibilidad hacia este colectivo, ¿no? Y al comenzar mis estudios sobre pedagogía, pues me llamó muchísimo, yo estudié pedagogía, me llamó muchísimo la atención que durante toda la carrera, durante todo el grado, apenas se hablase de las personas con altas capacidades y menos de las dificultades que podrían tener en un futuro o estuviesen teniendo en ese momento. Era un tema completamente invisibilizado en el ámbito universitario, pero es que no solo en pedagogía, hablando con otras compañeras que estaban estudiando también magisterio o psicología, medicina, también estaba pasando lo mismo. Y eso al final me hizo pues reflexionar mucho, ¿no? ¿Por qué eso está sucediendo esto? ¿Por qué no se habla sobre el tema? Y por eso decidí hacer mis prácticas en la Asociación de Altas Capacidades del País Vasco, que se llama Aupatus, donde pues recibí muchísima información, aprendí muchísimo y al final, si es un tema que a ti te gusta, te enganchas, porque es que te engancha este tema totalmente y a mí me enganchó desde el primer momento y tanto fue así que ya llevo varios años trabajando en esta asociación. Y en cuanto a la memoria de trabajo, pues mi interés surgió sobre todo durante el máster de neuropsicología porque hasta el momento pues no tenía ni idea de la memoria de trabajo ni de las funciones ejecutivas, no habíamos dado nada de estos contenidos durante toda la carrera y al final esta temática justo se daba en la asignatura de procesos de memoria del máster y descubrí un campo que me pareció súper interesante y sobre todo unirlo con mi experiencia en las altas capacidades, ¿no? Yo en la asociación doy talleres de distintas temáticas y yo observaba que estos niños tenían dificultades pues en las funciones ejecutivas realmente. Yo no sabía qué eran las funciones ejecutivas porque no había dado nunca este tema, pero realmente sí, en la inhibición, en la memoria de trabajo, en la flexibilidad. Y bueno, los que trabajéis con ellos, si alguno trabaja con ellos, también en la velocidad de procesamiento, ¿no? La suelen tener muy bajita. Entonces, cuando empecé a investigar sobre la temática en este trabajo de fin de máster y tal, dije, jolín, podría unir ambos aspectos porque es algo que no está hecho, ¿no? Algo diferente. Pues me parece súper interesante todo lo que estás contando, Laia, porque refleja de manera real eso que nos estaba contando antes María Isabel, ¿no? De qué temáticas, pensar dónde está el problema, qué se puede detectar a nivel educativo y de ahí cómo puedo ir, ¿no?, rascando para buscar eso que me lleve a encontrar algo que pueda aportar para que mejore la educación. También yo quería trasladarle otra pregunta a Mari Carmen porque son varias las personas que están a través del chat y surgen dudas. Por ejemplo, Andrés Felipe nos decía, estamos hablando de neuropsicología, estamos hablando de investigación, pero con la neuropsicología, ¿en qué áreas puedo trabajar si no me quiero dedicar a la investigación? ¿Qué le dirías a Andrés Felipe?
Bueno, realmente con la neuropsicología podemos trabajar en muchísimas áreas. De hecho, la mayoría de nuestros alumnos trabajan, bueno, son profesores, pero también son psicopedagogos, orientadores, psicólogos. O sea que realmente la neuropsicología no es solo dedicarte a la investigación, de hecho es aplicar esa parte, como digo, ese conocimiento que tenemos sobre el cerebro a esa parte educativa, o sea que realmente el campo es muy amplio. Sí que es cierto que siempre los conocimientos que hay sobre la base de la neuropsicología es la investigación, ¿vale? O sea, nosotros siempre consideramos que para intervenir bien en el aula hay que saber leer la evidencia, interpretar la evidencia y aplicar la evidencia con criterio, ¿vale? De hecho, pues nuestros alumnos en todo el máster pues trabajan con artículos científicos, analizan casos reales, aplican casos reales y sobre todo pues aprenden a traducir ese conocimiento teórico a su práctica profesional. Realmente, como digo, la práctica profesional es muy variada, como digo, desde docentes, orientadores, psicopedagogos, psicólogos, etcétera. Pero sí que es cierto que esa base del conocimiento que te da la neuropsicología es esa parte robusta de investigación, ¿no? que ha demostrado qué funciona, qué no funciona y por qué no funciona. Pues quería volver a Olaya, porque estás hablando, Mari Carmen, de algunos de esos puntos claves, ¿no? de la neuropsicología, de lo que se hace en el máster. Por eso yo quiero que ella nos dé su visión de cómo le sirvió todo eso que aprendió en el máster, las herramientas, los recursos para desarrollar ese TFM y después llevarlo a la práctica en su experiencia profesional. Sí, bueno, al final el máster a mí me dio herramientas fundamentales para poder llevar a cabo el TFM, para llevarlo por buen camino sobre todo. Y destacaría especialmente la asignatura de metodología de la investigación, que aunque algunas personas digan, jo, igual no quiero hacer este máster porque yo lo quiero hacer por la rama profesional, no por la de investigación. Pero realmente cuando la estás cursando te das cuenta de la importancia que tiene cursar esta asignatura. Y al final fue clave para estructurar de manera pues clarísima el trabajo y tanto también por los materiales que te dan como las clases prácticas, como ha comentado la ponente anterior, nos enseñan cómo funcionan las bases de datos, cómo buscar la información en estas bases de datos, palabras clave, o sea, al final te aporta muchísimo, aunque no sea de tu interés porque tu rama es más profesional, más hacia las demás asignaturas, realmente te sirve muchísimo. Y luego, por otro lado, otra asignatura que me sirvió también para hacer este TFM fue la asignatura de procesos de memoria, habilidades y TICs, creo que se llamaba. También descubrí con profundidad cómo funcionaban las funciones ejecutivas, pues no sé, un poco eso, al final el papel clave de la memoria de trabajo, ¿no? Y al final yo creo que para construir todo este conocimiento, pues fue clave también fue como, no sé cómo explicarme, o sea, construir todo esto fue clave y fue también el punto de partida, ¿no? Para enfocar bien la intervención, ¿no? Y también otras de las herramientas que también me ayudaron muchísimo es que los materiales ofrecidos, no solo en estas asignaturas, a lo largo de todo el máster, están muy actualizados, están citados, que luego si necesitas buscar pues el artículo o el libro o lo que sea, sabes dónde ir a buscarlo y puedes profundizar mucho más con ello. Y luego también te dan recursos para profundizar más, si te interesa los diferentes temas o lo que sea. Entonces, también, si al final, a mí, por ejemplo, me encantó el tema de las funciones ejecutivas, entonces me metí a profundizar, puedes profundizar por donde tú quieras, o sea, al final te da como esas alas, ¿no? Para volar en la temática que a ti te guste. Para volar en esa temática, Mari Carmen, y seguro que uno de los pilares de vuestro máster es eso, aplicar la investigación a la práctica. ¿Y cómo se va acompañando al estudiante para que todo lo que aprenda realmente tenga un impacto real?
Sí, bueno, realmente la investigación, como digo, es la base de todo lo que enseñamos en nuestro máster. Lo que comenta Olaya es que luego es cierto que tenemos dos ramas, una profesional y una rama dedicada a aquella gente que esté más interesada en la parte de investigación. Pero en su conjunto, o sea, realmente la diferencia sería pues el trabajo final de máster, que será de un tipo o de otro, y que tendrán simplemente una asignatura más de metodología de la investigación, pero realmente lo que fundamenta todo el resto de asignaturas, como por ejemplo procesos de memoria, como ha comentado Olaya, es pues esa parte en la que todos los conocimientos están basados en ciencia. ¿Qué hacemos? O sea, a tu pregunta, pues le damos herramientas muy prácticas, como he comentado, desde el primer momento. Por ejemplo, todas nuestras asignaturas incluyen actividades aplicadas de casos prácticos que realmente ellos pueden realizar en su propio contexto. Si, por ejemplo, están trabajando en un aula, tienen que analizar artículos científicos, tienen que buscar ellos mismos bases de datos, como han comentado la ponente anterior, fiables, que tengan un fundamento científico. Y bueno, también me gustaría añadir que trabajamos mucho con los alumnos el pensamiento crítico, para que, pues un poco para rebatir, ¿no?, esos neuromitos que existen. El hecho de que no solo apliquen lo que han aprendido o no solo apliquen aquello que lean, sino que sepan adaptarlo a los alumnos que tienen y que sepan justificar por qué aplico esto y no esto, ¿no? Un poco el cuestionarse todo aquello que leen. Es decir, fomentamos mucho ese pensamiento crítico sobre todos los conocimientos que hay. Y que es clave porque, como bien decías, lo decía la ponente principal, la importancia de ese pensamiento crítico, la IA está ahí, pero hay muchas informaciones falsas, ¿no?, cuestiones que no tienen una evidencia científica, y de ahí esa necesidad. Por ejemplo, Yulexi Navarrete nos comenta, ¿no?, la necesidad de que los estudiantes tengan también un conocimiento científico, porque si no, no van a poder interpretar esos resultados, ¿no?, ni explicar el procedimiento seguido en una investigación. Qué importante es el pensamiento crítico y ver las cosas desde distintos ángulos. Yo quería preguntarle a Olaya, después de esa experiencia, si tú tuvieras que decir, ¿qué ha significado para ti haber podido unir esa neurociencia, la educación y esa pasión personal en una sola cosa, en un solo proyecto, y cómo te ha cambiado, ¿no? Pues para mí la verdad que ha sido una experiencia súper significativa. Al final poder unir la neurociencia, que es una rama que a mí me ha encantado, con la educación y la pasión que tengo yo por el alumnado por altas capacidades, pues ha sido pues un logro. Al final poder haber ganado el premio y todo ha sido un logro para mi formación, para mi vida profesional y también personal. Y no sé, al final no solo ha sido un trabajo académico, sino también ha sido como una oportunidad para dar forma y para tener esa base científica, ¿no?, a algo que ella vivía y sentía desde hace años a nivel personal, no sé. Y por eso, al final, este proyecto me ha permitido pues mirar un poco a la realidad de estos alumnos desde una perspectiva pues muchísimo más amplia, más comprensiva también hacia ellos, y también pues ha reafirmado pues el camino que quiero seguir en un futuro cercano. Pues cambiar la mirada, la realidad de esos alumnos, ¿no?, del aprendizaje. Yo me quedo con eso. No sé, Mari Carmen, si quieres añadir algo más sobre el máster para lanzar pues esas claves, ¿no?, convencer a alguien que pueda estar planteando dar ese paso para abordar todo lo que nos abre la neuropsicología y la educación. Sí, claro. Bueno, pues consideramos en general que nuestro máster es clave, sobre todo porque vamos a pensar en la práctica, ¿no? Nos encontramos y nos enfrentamos en el aula a realidades muy complejas, a perfiles muy diferentes, y lo que hace la evidencia científica, el máster de Neuropsicología y Educación, de hecho, es a no basarnos solo en intuiciones, a no intervenir por intuiciones, a no hacer adaptaciones curriculares por intuiciones, sino que nos permite tomar decisiones en base a lo que se ha investigado y a lo que se ha demostrado que funciona, es decir, decisiones ajustadas a cada caso.
Por ejemplo, saber qué estrategias están validadas para trabajar con un TDAH, como comentaba la compañera anterior, con dislexia o para fomentar funciones ejecutivas, cambiará completamente la intervención y las adaptaciones que hagamos en el aula. Por lo tanto, pues sí, resulta fundamental, ¿no?, conocer esa base neuropsicológica que hay detrás de todos los problemas o de todas las funciones que están desarrollando y que están haciendo aprender a nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Antes de lanzarle una última pregunta a Olaya, deciros que os hemos puesto un link en el chat para que conozcáis aún más las posibilidades que ofrece este máster, y además hasta el 30 de junio hay posibilidad de descuentos extraordinarios, de un workshop premium en IA, que hemos hablado mucho de IA hoy, para docentes, así que no desaprovechéis esa oportunidad, entrar, rellenar un formulario y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros y os resolverá todas las dudas que tengáis, ¿no? O incluso perfiles, qué puede encajar mejor con mi perfil, la investigación educativa, mejor la neuropsicología y la educación, pues todo eso lo vais a encontrar en ese link. Y yo, por último, quería preguntarle a Olaya, ¿qué les dirías, ¿no?, a aquellos que nos están viendo para que se animen y den ese último paso para abordar algo tan interesante como estamos viendo hoy aquí en este Foro UNIR? Pues la verdad que si de verdad les gusta la psicología, la neuropsicología, da igual el ámbito que sea, ya sea profesor, docente, lleve muchos años ya en el sector, da igual, o sea, es una experiencia que realmente le va a merecer la pena porque, o sea, todos los contenidos se basan desde el principio, o sea, desde que estás en el vientre de tu madre hasta que estás en el aula. Entonces, te enseña y te hace reflexionar lo que ha dicho un poco antes Mari Carmen, te hace pensar y tener ese pensamiento crítico sobre todo lo que te puedes encontrar realmente en el aula. Y de verdad que merece muchísimo la pena, aprendes muchísimo, es verdad que hay que estudiar mucho, pero realmente merece la pena, de verdad. Pues muchísimas gracias a las dos. Olaya Gutiérrez, alumni de Neuropsicología y Educación y ganadora del Premio Nacional al Mejor TFM, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Y Mari Carmen Mañas, coordinadora académica del Máster en Neuropsicología y Educación de UNIR, un placer por acercarnos pues, todas esas posibilidades que nos abre este máster. Un placer, muchas gracias por darnos la oportunidad. Pues hemos estado hablando de ese máster en Neuropsicología y Educación, de todas esas posibilidades de conocer más en profundidad eso, cómo funciona el cerebro para enseñar mejor y que aprendan mejor los alumnos, con además la diversidad cada vez que existe mayor en las aulas. Y ahora queremos ver también pues, de lo que hemos estado hablando desde el principio, de la investigación. Por eso ya voy a saludar a María José García San Pedro, que es directora del Máster en Métodos de Investigación Educativa de UNIR. María José, muchísimas gracias por tu participación hoy. Buenas tardes, buenos días para toda Latinoamérica. ¿Qué tal? Un gusto también para mí es poder participar y compartir lo que hacemos y lo que nos dedicamos en el día a día. Pues por eso yo quería que nos empezaras ya contando cómo resumirías esas claves del máster, ¿no? De ¿qué nos ofrece ese máster en métodos de investigación educativa de UNIR? Mira, mientras estaba desarrollándose el foro, veía tanto a María Isabel Gómez, que es profesora del claustro del máster y directora del TFM de nuestro título. Y también veía a Olaya como alumna del otro máster y veía la alegría, ¿no? Toda la ilusión que ponía en esa investigación que realizó. En el caso del máster en métodos de investigación, lo que nos caracteriza es por buscar el rigor metodológico por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos tienen que desarrollar, tenemos 3 grandes compromisos, que son concretamente el enseñarles a saber plantear correctamente un problema de investigación de carácter educativo, porque no toda la investigación es educativa. Educativa es porque mejora,
porque busca impactar realmente en el desarrollo tanto de los agentes, es decir, de todos los miembros de la comunidad educativa, como en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el ser capaz de plantear una investigación que impacte realmente es todo un reto. Por otro lado, también está el saber buscar y fundamentar ese proceso de investigación para ser capaces de obtener los datos necesarios que den respuesta a esa necesidad de mejora y de impacto educativo. Y finalmente, ¿qué es el tercer compromiso que tenemos y que buscamos que nuestros alumnos desarrollen? El ser capaz de analizar una serie de datos, sea del tipo que sea, cuantitativo, cualitativo, ahora con la emergencia de las nuevas herramientas tecnológicas que permiten analizar el movimiento, figuras, redes sociales, es decir, se amplía enormemente el campo de los datos, de gestión de todo lo que es Big Data educativo. Entonces, ser capaz de analizar esos datos de forma crítica y sacar conclusiones. Y esas conclusiones, ¿a dónde van a ir? Van a ir justamente en propuestas de mejora que impacten en la práctica educativa diaria. Entonces, si tuviera que sintetizar cómo o cuál sería el perfil de formación de un investigador, de un alumno del máster, es justamente aquella persona que busque mejorar, que tenga inquietud por esa mejora continua, por ese saber fundamentado y que busque aprender de verdad, aprender con rigor metodológico para saber qué decisiones tomar, qué procesos hay que seguir para llevar adelante un análisis de datos, por ejemplo, y con el interés y el compromiso por una mejora educativa real que impacte. Como han dicho mis compañeras anteriormente, una de las críticas que se le hace al campo de la investigación en la universidad es cuando en el contexto de la educación dista de la práctica diaria, ¿no? Entonces, justamente buscamos reducir esa brecha que hay para que impacten esos resultados en la mejora educativa. Qué importante todo esto que estás diciendo, porque muchos de los comentarios iban en esa línea, ¿no? Que una cosa es la investigación y luego cómo impacta realmente en los centros escolares y que esto se esté aplicando. Otra de las cosas importantes en el máster es ese claustro, por supuesto, y también que hay gente de muchísimos países, de muchísimos lugares, y eso da la posibilidad de un intercambio, ¿no?, de visiones, de pensamientos, que enriquece muchísimo al alumno. Claro, justamente. Nuestros alumnos están presentes en muchísimos países. Y hay una cosa que nos gusta mucho, que es que cuando el alumno ingresa al máster, lo primero que hace es plantear su proyecto de innovación y mejora, de investigación y mejora, ¿no? Entonces, ese proyecto está ligado a su realidad, de modo tal que hemos tenido, por ejemplo, alumnos que han estudiado cómo se transmite hoy en día la lengua quechua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es su lengua propia del contexto en donde está, o cómo son las escuelas en la Amazonia, o cómo se transmiten los saberes ancestrales en África y cómo llegan a la escuela. Es decir, intentamos responder a todas esas necesidades que vienen desde los contextos de referencia para poder investigar realmente y dar respuesta a esas investigaciones. Y por otro lado, eso cuando nuestros alumnos llegan al máster, ¿no? Pero cuando acaban, tenemos las jornadas internacionales de buenas prácticas en investigación educativa, y lo digo con orgullo realmente, porque hace poquito, hace 10 días, llevamos adelante la 5ª jornada internacional. ¿Y en qué consisten estas jornadas? En que aquellos alumnos que han desarrollado
trabajos finales de máster realmente significativos que han tenido ese impacto real, sea por la temática, sea por los resultados o por la metodología de investigación innovadora que han llevado adelante, los invitamos a una mesa redonda. Y entonces, a lo largo de 5 años que llevamos haciéndolas, estas jornadas permiten ser como una ventana de las investigaciones que realizan y que realmente tienen proyección. Vamos generando una red de investigadores realmente educativos, de alguna manera. Pues muchísimas gracias, María José García, por acercarnos ese máster, esas claves del máster en métodos de investigación educativa de UNIR. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en este foro UNIR. Muchas gracias a vosotros. Y recordaros que en el chat hemos puesto un link para que podáis encontrar toda esa información y esas posibilidades que abren estos másteres de los que hemos hablado hoy, y que cualquier duda, pues hay un formulario, podéis rellenar y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros y además os hablará de esas posibilidades y antes del 30 de junio de descuentos y de accesos a workshop premium de IA para docentes. No me queda más que pediros que rellenéis una encuesta ahora cuando os desconectéis, que os va a aparecer, para que podamos seguir haciendo contenidos de valor como el de hoy, y que os dejo con unas imágenes muy emocionantes de aquellos alumnos que por fin logran sus metas, una graduación después de su esfuerzo y de su trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y os esperamos en otro foro UNIR. Hasta pronto. Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo. Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación, celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual, pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, y fue una oportunidad que realmente me ha abierto muchas puertas. De la experiencia, tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes. Las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia, tu hermana mayor. Ha permitido de que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda. Realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza, tu razón para vivir. Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser guajira y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Acuaipa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte pues mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios, principalmente a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia.